Bien, bueno, lo que vamos a tratar de ver son las características del costeo variable. Básicamente, lo que habíamos comentado cuando estábamos viendo esta definición de los sistemas de costos con tres parámetros distintos, es que respecto de la definición de costos, esta es una definición dogmática de costos, los partidarios del costeo por absorción determinan que costos son todos aquellos sacrificios económicos que tienen relación directa con el proceso productivo, con la planta. Y el resto son gastos. Y esos gastos tienen la característica de ser imputados al ejercicio en el cual yo estoy calculando la rentabilidad. Los costos tienen esa característica de quedar preservados, quedar activados dentro del producto terminado hasta tanto el mismo sea vendido. Ahora bien, eso funcionaba y resolvía alguna necesidad de información, sobre todo en la época donde había demandas insatisfechas, donde todo lo que producía lo vendía. Y la gran utilidad que tenía era poder aplicar lo que denominamos costo alzado. Y ese costo alzado permite fijar un precio de venta. Entonces, la forma de hacer esto era calcular los costos con esta metodología de costeo por absorción, en donde a medida que el producto va pasando por la línea de producción, va absorbiendo materia prima, va absorbiendo mano de obra directa y va consumiendo costos indirectos de fabricación para llegar al final de la línea de producción en un formato de producto terminado. Entonces, la sumatoria de estos costos incurridos, de estos elementos del costo, configuraban la cantidad de costos justamente incurridos, que dividido la cantidad de productos terminados, nos daban el costo unitario de producto terminado. Habiéndose hallado el costo unitario del producto terminado, lo que le aplicaba era un porcentaje para poder cubrir los gastos. De nuevo, en el costeo por absorción, los gastos sería todo lo que no tiene que ver con la planta. Esto significa administración, comercialización, gastos financieros, impositivos. Y agregar un porcentaje adicional que sería el margen de ganancia. Y con eso ya tengo el precio unitario de venta. Ahora bien, cuando los mercados pasaron a ser más competitivos y no había demandas insatisfechas respecto del producto generado, empezó a haber otras necesidades de información. Y básicamente la necesidad de información era cuánto tengo que producir y vender por mes para no perder plata. Bueno, la respuesta a esta pregunta por parte del industrial, por parte del dueño de la empresa, tiene una problemática bastante interesante si yo aplico costo por absorción. Entonces la doctrina lo que hizo fue inventar otra forma de costeo llamado costeo variable. Ya vimos inicialmente cómo podemos clasificar las erogaciones dentro de una organización y una de las formas de poder clasificarla era entre fijos y variables. El concepto de fijo y variable es el costo fijo o el gasto fijo, es aquel que ante cambios en los niveles de actividad se mantiene igual. De ahí su nombre de fijo. Y variable significa que tiene un movimiento proporcional con los cambios que hay en los niveles de actividad. Llegado el punto donde si no hay nivel de actividad, es decir, si la actividad es cero, esos gastos o esos costos también son cero. Mientras que el comportamiento de los gastos y costos fijos es distinto,
y se mantienen inalterables dentro de un determinado rango de actividad. Es decir, tengo actividad cero y sin embargo tengo que seguir pagando. Entonces, el concepto de gasto y de costo cambia en el costeo variable. Para el costeo variable, entonces, y esta es la clave, va a ser costo todo aquello que tenga un comportamiento variable. Y va a ser gasto todo aquello que tenga un comportamiento fijo. Y esto permite hallar algunos datos muy útiles para poder contestar esa pregunta inicial que es ¿cuánto tengo que producir y vender para no pagar? Entonces, lo primero que vamos a ver es algo que ya analizamos, que es la clasificación de distintos ítems entre entre comportamiento fijo y comportamiento variable. Entonces, acá, a forma de ejemplo, puse algunos ítems. Claramente no son todos los que pueden existir en una empresa. Materia prima, en este caso, la consideramos variable. El sueldo de los obreros lo consideramos como variable. Sueldo de supervisores lo tomamos también como variable. Sueldos de administración como fijo. Materiales de oficina fijo, alquiler de oficina fijo, alquiler de planta fijo, seguros de producto terminado lo pusimos como fijo, materiales de producción lo pusimos como variable, comisiones de ventas lo pusimos como variable, amortización maquinaria lo pusimos como fijo. Bien, este es un ejemplo y quizás en alguno de estos ítems ustedes podrían no estar de acuerdo. Bueno, digamos, cada uno en su empresa lo puede definir como más le guste o como técnicamente le resulte más correcto. Estamos pensando que en esta empresa se produjeron 10.000 unidades y que el precio unitario de venta son 10 pesos. Bueno, ¿qué hago una vez que determiné qué ítems son variables y qué ítems son fijos? Bueno, básicamente lo que voy a determinar con estos datos es que los productos terminados en el periodo fueron 10.000, por lo tanto, con esto yo puedo ya calcular cuánto es el costo variable unitario. El costo variable unitario entonces surgirá de dividir los costos variables totales por la cantidad de unidades producidas. Cantidad de unidades producidas de 10.000, entonces el costo variable unitario es 7,60. Un dato sumamente importante para poder elaborar reportes y hacer análisis dentro de lo que es costeo variable. Y por otro lado, el otro dato muy importante es ¿cuánto es el costo fijo total? Costo fijo total son 12.000 pesos según esta clasificación que hicimos. Esto significa que esta empresa, si hubiese dejado de producir estas 10.000 unidades, si hubiera producido 0 unidades y no tuvo actividad, estos 12.000 pesos los hubiese tenido de todas formas. A partir de acá, entonces, puedo hacer el cálculo de algunos elementos que parecen ser importantes. El primer concepto es el concepto de contribución marginal. Y la contribución marginal está dada por la diferencia entre el precio unitario de ventas y el costo variable unitario. Reemplazando, entonces, en esta fórmula, el precio unitario dijimos que era 10 pesos, y el costo variable unitario que calculamos acá es 7,60. Por lo tanto, la contribución marginal es de 2,40 pesos por unidad. ¿Esto qué significa? Bueno, esto significa que por cada unidad que produzco y vendo,
estoy obteniendo 2,40 pesos de rentabilidad variable o directa sería, ¿sí? Porque es la diferencia entre el precio de venta y los costos variables unitarios. Bien, ahora, teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta que tengo costos fijos totales, la pregunta acá, y aquí es donde surge la resolución de lo que sería el punto de equilibrio, es ¿cuántas unidades tengo que vender entonces para poder absorber esos costos fijos totales? Bueno, aquí es donde podemos tener la respuesta. El punto de equilibrio, entonces, en unidades va a ser los costos fijos totales, expresado en pesos, dividido la contribución marginal, que está en pesos por unidad. Los pesos del numerador se simplifican con los pesos del denominador, por lo tanto esto me va a dar en unidades, y los 12.000 divididos los 2,4 de la contribución marginal dicen que el punto de equilibrio para esta unidad productiva son 5.000 unidades. Si yo quisiera saber cuánto es el punto de equilibrio, pero en ventas, no en unidades, lo único que tengo que hacer entonces sería multiplicar las 5.000 unidades por el precio unitario de ventas. En este caso serían las 5.000 unidades por los 10 pesos. Esto me daría los 50.000 pesos, que sería el punto de equilibrio en ventas, expresado en ventas. Como siempre les digo, lo que deberíamos hacer es una comprobación de que este es el punto de equilibrio. Por lo tanto, en este cuadro que les voy a mostrar aquí, vamos a formalizar esto. En el punto de equilibrio, las ventas son 5.000, entonces ponemos las unidades vendidas, 5.000. El precio unitario sería 10 pesos. Los 10 pesos multiplicados por las 5.000 unidades me da los 50.000 pesos. El costo variable total serían las 5.000 unidades vendidas multiplicadas por 7,6 pesos por unidad, que es el costo variable unitario que había calculado. Esto me da un costo total de 38.000 pesos. Por lo tanto, lo que sería la contribución bruta o el margen bruto de ventas, me estaría dando 12.000 pesos. ¿Qué falta restar en este estado de resultados? El costo fijo total. Los costos fijos totales dijimos que eran de 12.000 pesos, por lo tanto, y con esto compruebo el punto de equilibrio, con esto el resultado en el punto de equilibrio me está dando 0. Este es un poco el mensaje y lo que yo quiero lograr. Entonces, con esto yo ya tengo un dato fundamental, que es el punto de equilibrio. Ahora, por otro lado, me puede llegar a interesar saber si en este periodo, en verdad yo produje y vendí las 10.000 unidades, ¿cuánto hubiese sido el resultado final? Bueno, 10.000 unidades por 10 pesos me daría una venta de 100.000. Esas 10.000 unidades por el costo variable unitario de 7,60 me estaría dando un costo total variable de 76.000 pesos, lo que me da un margen bruto de 24.000 pesos, y un costo fijo total que tengo de 12.000 pesos me da un resultado de 12.000 pesos.
Ahora, ¿qué otras ventajas tiene este costeo variable? Este costeo variable lo que tiene como ventaja es que yo podría decir, sin hacer tantas cuentas, cuánto podría ser el resultado si yo hubiese vendido 5.001 unidades. ¿Cuánto hubiese sido? Bueno, si yo tengo en cuenta que con 5.000 unidades vendidas estoy en el punto de equilibrio, si vendo una más, ¿cuánto va a ser el resultado? Bueno, ahí es donde surge esta idea de la contribución marginal. Por cada unidad vendida, yo tengo una contribución marginal de 2,40. Entonces, si lo que yo vendo son 5.001 unidades, seguramente voy a estar ganando 2 pesos con 40. Esto lo vamos a poner acá, a ver si es cierto. Y ahí está, el resultado me da 2,40. Es decir, no tuve que hacer todo el estado de resultados para saber que iba a ser 2,40. Y si las ventas hubiesen sido 5.100, bueno, si son 5.100 hubiese sido 240 pesos la ganancia. Supongo, 5.100 en este tablero de simulación, ahí me está dando las 240. Es decir, esta utilidad me la da solo el costeo variable. No lo puedo hacer esto en el costeo por absorción. Ahora bien, esto tiene otra facilidad y genera otro dato muy importante al cual nosotros nos vamos a referir y se llama punto de cierre. Vamos a partir del mismo concepto, la misma clasificación de costos y de gastos, de acuerdo al nivel de variabilidad que tienen. Y aquí la única diferencia que voy a aplicar es quitar de este análisis aquellas partidas que son no erogables. ¿Qué significa que son no erogables? Significa que no voy a tener que pagarlas. ¿Sí? La materia prima la voy a tener que pagar, los sueldos de los obreros también, los supervisores lo mismo, los sueldos de administración también, los materiales de oficina también, bla, 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 hasta llegar a las amortizaciones de las maquinarias. Las amortizaciones de la maquinaria son no erogables, no erogables. Mientras que el resto sí. O sea, el resto de los conceptos son erogables. Esto no es erogable. Por lo tanto, le quito este concepto y aquí lo que sucede es que cae los costos fijos, que en este caso serán fijos erogables. Y puede ser que también hayan variables erogables. Puede ser, por ejemplo, como dijimos la otra vez, si las amortizaciones de las máquinas hubiesen sido por unidad producida, hubiese tenido un comportamiento variable y en ese caso al restarlo hubiese sido diferente al caso anterior. En definitiva, acá lo que bajó fue el fijo erogable. ¿Por qué? Porque la amortización maquinaria ahora no la tengo que considerar. Y en definitiva, lo que tendría que hacer ahora, entonces, es ver qué es lo que sucede si yo estoy generando producto terminado 10.000 unidades y ver qué es lo que sucede. Digamos, el costo variable unitario erogable, vamos a poner así, costo unitario variable erogable, sigue siendo 7,60. Por lo tanto, la contribución marginal erogable
va a ser de 2,40, igual que la no erogable en este caso, pero los costos fijos totales erogables son de 10.300 pesos, no 12.000 como los que estaba analizando desde el punto de vista económico. Por lo tanto, el punto de equilibrio ahora lo llamo punto de cierre y surge de dividir los costos fijos totales erogables por la contribución marginal erogable. Esta división me dice que el punto de cierre se da en 4.292 unidades. Si yo ese punto de cierre lo quiero calcular en pesos de venta, lo único que tengo que hacer es multiplicar las 4.292 unidades por el precio de venta, dijimos que era 100 pesos, por lo tanto, perdón, 10 pesos, 10 pesos. Por lo tanto, en ventas 42.916, voy a estar en una condición de punto de cierre. Vamos a hacer la comprobación. Entonces, en el punto de cierre, las unidades, en este caso, van a ser, lo calculamos acá, 4.292 unidades. El precio de venta unitario son 10 pesos. Los costos variables erogables son iguales, 7,60. Y eso me da un margen bruto de 10.300. Y los costos fijos totales erogables también son 10.300, por lo tanto, ahí estoy comprobando que el punto de cierre es verdadero. Ahora bien, si yo acá hiciese, vamos a ser un poco creativos y vamos a generar como si fuese una línea de tiempo, yo voy a tener desde 0, tengo acá el valor 0, supongamos que estas son unidades de producción. Por un lado voy a tener un nivel de producción de 5.000 unidades en donde tengo el punto de equilibrio. En 5.000 unidades tengo el punto de equilibrio. Pero en 4.000, vamos a ponerlo aquí, 4.292, lo que tengo es el punto de cierre. Y después tengo, por otro lado, las 10.000 unidades, vamos a poner por acá, 10.000 unidades, que son las ventas reales. Entonces yo acá tengo varios tramos. Un tramo entre el punto de cierre y el punto de equilibrio, otro tramo entre el punto de equilibrio y las ventas reales. Acá surgen algunas otras apreciaciones. Acá surge lo que denominamos margen de seguridad. Esto van a verlo en los libros, quizás en la bibliografía, de distintas formas.
Pero básicamente el margen de seguridad a lo que apunta es a determinar cuánto pueden caer mis ventas reales para estar en el punto de equilibrio. Entonces, si yo quiero calcular eso, aquí tendría que poner, y lo voy a hacer en unidades, pero también lo podría hacer en pesos de venta. Acá lo que voy a hacer son las 10.000 unidades de venta dividido las 5.000 unidades en el punto de equilibrio. Y a esto le voy a restar 1. ¿Sí? Para ver qué porcentaje de caída tengo. Eso entonces dividido esto menos 1 me dice que estoy en el 100%. ¿Qué significa este 100%? 100% en este caso significa que las ventas reales son el 100% del punto de equilibrio. Ahora, si yo lo hago a la inversa, que es la diferencia que hay entre las ventas reales menos el punto de equilibrio sobre el punto de equilibrio, que esto lo podríamos poner aquí, que es otra forma, sería las ventas reales, la diferencia que hay entre las ventas reales y el punto de equilibrio sobre las ventas reales, eso me daría 5.000 en el numerador y 10.000 en el denominador. Acá son 10.000. Por lo tanto, me da 50%. Entonces, dependiendo cuál sea el numerador que yo estoy utilizando, es el concepto que tengo que aplicar. En este caso, menos 50% significa que mis ventas reales pueden caer al 50% y con eso estaría en el punto de equilibrio. En este otro caso dice que las ventas reales son el doble del punto de equilibrio. Ahora, ¿cuál es la ventaja que tengo acá? Bueno, entre el punto de equilibrio hacia adelante, siempre voy a tener resultado positivo desde el punto de vista económico. Entre el punto de cierre y el punto de equilibrio, voy a tener pérdida económica, pero no voy a tener pérdida financiera. Justamente el margen de seguridad, perdón, el punto de cierre, lo que está diciendo es eso. A partir de las 4.292 unidades, hacia abajo, no solo estoy perdiendo desde el punto de vista económico, sino que adicionalmente voy a tener que poner plata de mi bolsillo para poder pagar los insumos que tengo, que son los insumos erogables. Ahora bien, en función de esto yo puedo disparar ciertas decisiones administrativas. Este punto de cierre se llama así porque por debajo de este punto no lo voy a poder soportar demasiado tiempo. O me voy a estar endeudando para poder pagar, o voy a tener que hacer aportes. Esa situación no puede durar mucho y se va a un cierre de la empresa. Esto es más o menos lo que sucedió, por ejemplo, con montones de empresas durante la pandemia. Estaba por debajo del punto de cierre, tenía que hacer un montón de pagos, el negocio no generaba absolutamente nada, bueno, tuve que cerrar. Ahora, si estoy por encima del punto de cierre y por debajo del punto de equilibrio, esto significa que no estoy ganando desde el punto de vista económico, pero tampoco estoy poniendo dinero. ¿Por qué no estoy poniendo dinero? Bueno, porque las amortizaciones de los bienes no las estoy pagando. Ahora, esto puede durar un determinado tiempo, no puede durar ad infinitum. ¿Por qué? Porque en algún momento las maquinarias se van a romper y yo no generé los fondos como para recomprar esas maquinarias. Y después acá hay otro análisis que tiene que ver con qué tan lejos están las ventas reales del punto de equilibrio. Si la venta real está muy cerca del punto de equilibrio, bueno, estoy teniendo
un margen de seguridad muy pequeño, por lo tanto tendré que estar atento a que las ventas reales no caigan. ¿Cómo puedo cambiar este margen de seguridad? Bueno, quizás una de las formas sería cambiar esas erogaciones que tenían componentes fijos por otras que sean variables. ¿Por qué? Porque llegado al extremo, si todos los insumos son variables, si produzco cero, tengo cero gasto y cero costo. Bueno, en general los negocios no son así, siempre hay una parte que es fija, por lo tanto, siempre va a haber un punto de equilibrio, siempre va a haber un margen de seguridad, siempre va a haber un punto de cierre. Solamente podría, y esto en términos conceptuales, el punto de cierre sería igual al punto de equilibrio si no tengo gastos o costos no erogables. El punto de equilibrio, si es igual a las ventas reales, bueno, no voy a ganar ni perder. Si las ventas reales están en el punto de cierre, no voy a estar desembolsando dinero, pero sí voy a estar perdiendo en términos económicos. Más o menos es esta la información y las ventajas que tiene el costeo variable. Bien,